Con La Chicana iniciamos una nueva semana. Enojo con los medios a través de la pantalla de la Vía Yala con mi doctor Jefe Lor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes del otro lado? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Esperemos que bien. ¿Ustedes han triunfado? Como siempre. Decí que sí. Como siempre. Decí que sí, a vos te lo digo del otro lado. Decí que logramos. sí y vas a triunfar, vas a ver. La palabra condiciona, siempre. Hay que tener tirar ondas positivas y generar ondas positivas, porque si no nos vamos todo al tacho. Bueno, empezamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Últimos días. ¿Cuándo cierra la campaña en el Ecuador? Pasado mañana. Miércoles. Miércoles. Actos de cierre. Ya están haciendo actos en diferentes ciudades de ambos candidatos, pero sí, el miércoles oficialmente se deja de hacer campaña, el jueves va. Silencio electoral. Hace muchas semanas que venimos hablando de Ecuador y de Venezuela. Y de Argentina y de Brasil. Casi nada de Perú. Casi nada de Colombia. Pero hemos también puesto en escena mucho del proceso de paz también. Bueno, qué bueno tener este espacio para poder charlar un poco de temas internacionales, ¿no? Nos ayuda porque obviamente estamos viendo una coyuntura en la cual la derecha quiere retomar y, bueno, Ecuador y Venezuela. Yo siempre fui de derecha. Siempre. Sí, usted de derecha. Siempre. Escribe con la derecha. Siempre fui de derecha. Macri, Temer son mis máximos representantes. No, así. no, si no me recuerdo, usted se fue con Trump. Me fui a hacer la campaña Trump con Evelyn Matei, con Temer en Brasil también dimos el golpe, destituimos al obispo Lugo, al falso comunista Zelaya, que nos engañó, miembro de la oligarquía, y se nos dio vuelta. Ahora la mujer tiene serias posibilidades de ganar la candidatura, la presidencia. Xiomara Castro. Sí, por el Partido Libre, bueno, ya estuvo cerca en la anterior elección. Lo que dejó el proceso del golpe de Estado de 2009 contra Mel Zelaya en Ecuador fue el crecimiento de una masa de izquierda organizada que no tenía una vertiente política. Siempre los partidos, el Partido Nacional y Conservador se repartían el poder y de repente empezó a terciar todos esos grupos de campesinos, de sindicalistas, de sectores obreros, de sectores de los pueblos originarios que no estaban representados, y el catalizador fue Mel Zelaya llegando como un terrateniente al poder y torciendo, Dándose la vuelta. ahí mismo, digamos, generando un montón de políticas que determinaron ese golpe de Estado. Bien, hablemos de Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasó hoy? Vamos a ver varios fragmentos de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Sí, porque a instancias del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mañana martes habrá una reunión del Consejo Permanente para definir la situación en Venezuela, ya que este funcionario quiere aplicarle la cláusula democrática a la República Bolivariana. Por lo tanto, Venezuela convocó una reunión extraordinaria el día de hoy para pedir que se suspenda la reunión de mañana y para sentar posición sobre este accionar de la OEA contra Venezuela. Excelente, empecemos a repasar las declaraciones de Delcy Rodríguez, por favor, que, para quienes no saben, es hija de un histórico dirigente de la izquierda venezolana que fue torturado y desaparecido en los años 70. Vamos. Y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar y a ellos honramos la precedencia histórica que significó para los pueblos de la Patria Grande el concepto del proyecto bolivariano. Hay dos modelos contrapuestos, hay dos modelos antagónicos en el seno de la organización. El proyecto bolivariano, basado en la unión de la Patria Grande, basado justamente en la defensa y la profundización de la independencia y la soberanía de nuestros países,
y un proyecto expansionista territorialmente, culturalmente, militarmente, mediáticamente, desde el hegemón del norte. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, alertados por las graves acciones que desde la Organización de Estados Americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro, por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Los pueblos del mundo deben conocer cómo llega este oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Luis Almagro asumió funciones el 26 de mayo del año 2015. Apenas 15 días más tarde, inició sus ataques y agresiones contra Venezuela. Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país. Se iniciaron acciones dirigidas a fomentar un bloqueo financiero contra nuestro país. Se cartelizaron las exiguas fuerzas productivas privadas de Venezuela para boicotear la comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. Se profundizó el contrabando de extracción de bienes esenciales a la población hacia Colombia y se manipuló con un marcador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense en la frontera con Colombia. Esta agresión multiforme económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado. Ahí estaba Delcy Rodríguez. Algo me pareció interesante, que es cuando contaba que Maduro ya le había dicho, le había advertido a Mujica, porque el otro día una persona muy bien informada me dijo que al presidente Evo Morales tampoco le simpatizaba Almagro y que era reticente a apoyar esa candidatura, que finalmente aceptó porque era la propuesta del presidente de Uruguay, que es un compañero. Sí, que el propio Mujica admitió que Almagro llegó a la OEA por gestiones de él y que se equivocó. Te lo mostramos en un par de ocasiones acá en Ojo con los Medios. Creo que además, obviamente, Evo Morales, Nicolás Maduro estaban informados de ciertos vínculos o muchas simpatías de hace años de Almagro con Washington. Acá tengo un informe interesante, o una publicación, vamos a leer un poquito. Dice: el ex canciller uruguayo Almagro sorprendió a la diplomacia estadounidense por la calidez con que recibió en febrero del 2010 al embajador de Estados Unidos en Uruguay.
durante una prolongada reunión en la que se mostró ansioso porque se entendiera que Almagro quería mantener una excelente relación con Gringolandis. Esto lo informa Wikileaks. Bueno, Nelson, el embajador de entonces de Estados Unidos, charló 90 minutos el 19 de febrero de 2010 con el nuevo ministro en aquella época de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Se sorprendió, porque el Frente Amplio, un partido de izquierda, tenía a un canciller que le dijo, está todo más que bien con ustedes. No solo del Frente Amplio, sino de la facción más a la izquierda del Frente Amplio, que es MPP, donde revistan la mayoría de los ex dirigentes tupamaros. Dijo el embajador Gringolandis. Él no es alguien con quien los funcionarios de Estados Unidos hayan tenido mucha interacción, por lo que no nos esperábamos la calidez con que nos recibió. La reunión fue mucho más larga de lo esperado, y Almagro parecía estar ansioso en que entendiéramos que él quería mantener una excelente relación bilateral. Fue en esos años, no me acuerdo si antes o en esos años, que se hablaba mucho en los pasillos de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Estados Unidos, como que había cierta división. Ya en el primer gobierno de Tabaré. En el primero fue, ¿no? Fue en el primer gobierno de Tabaré. Entonces no tiene que ver con Almagro. No, es que Uruguay siempre, ante su posición relegada por Brasil y Argentina en el Mercosur, siempre amenazó con hacer un TLC con Estados Unidos. Almagro se mostró muy interesado en las iniciativas Pathways de Hillary Clinton para conectar a los países del hemisferio occidental, esto es América, todo el continente, que tienen un compromiso con la democracia y los mercados abiertos para fomentar el crecimiento, la prosperidad y la justicia social de manera inclusiva. Bueno, evidentemente que esto ya lo manejaban varios mandatarios, como dijo el doctor Vázquez. Y lo que sorprende es 2010, ¿no? Y ya, claro, empezó. Lo raro es que... No, en realidad me parece que es lo lógico. Es lo lógico. En el sentido de, por lo mismo, Malcorra se convirtió en canciller de Mauricio Macri, por sus años de trabajo en la ONU, en la cual fue jefa de gabinete de Ban Ki-moon, y todos los Wikileaks indican que ella fue una de las principales operadoras de Estados Unidos dentro de la ONU. No, pero perdóneme. Susana Malcorra llega a ser canciller del gobierno de Macri, Almagro del de Pepe Mujica. No, pero yo digo, no porque haya sido canciller de Pepe Mujica por sus relaciones con Estados Unidos, sino que su acercamiento a Estados Unidos. No, pero lo llamativo es que esta información que manejaba evidentemente Evo Morales y Maduro, no la haya manejado Mujica. Si la hubiera manejado, no hubiera impulsado esa candidatura. Lo que pasa, y perdón que lo dije, Almagro en su momento perteneció, como decía bien el doctor Mariano, al ala más progresista de los Tupamaros. Y obviamente el tema... Almagro, de lo que yo sé, es un tipo que supo ganarse la confianza del Pepe Mujica, lo que a mí me dijeron. Pero no era un militante histórico de la izquierda uruguaya. No, de la izquierda sí. ¿De la izquierda? No, histórico no, porque es mucho más joven. Es un tipo que se acercó y supo, bueno, según lo que a mí me dijeron, ¿no? Se supo ganar la confianza del Pepe Mujica, y por eso el Pepe lo puso como su canciller y después lo propone. Pero esto hablamos de 2010, la información se conoce ahora, pero evidentemente trabajó durante todos esos años acercando a Estados Unidos, así que evidentemente Estados Unidos también trabajó para esa... Recordemos, Estados Unidos, el 60% del presupuesto de la OEA lo pone Estados Unidos. Seguimos con Delcy Rodríguez, por favor. Es decir, 1 de cada 5 a la campaña contra Venezuela. 21% de los tweets los dedica a Venezuela y el resto a la agenda hemisférica. Del 14 al 24 de marzo de este año, mientras las inclementes lluvias azotaban al hermano pueblo del Perú, tras la presentación del infame y mentiroso informe sobre Venezuela, el secretario Almagro ha dedicado el 73% de sus tweets a la campaña contra Venezuela.
el resto de la agenda hemisférica, 14 tweets. Hay aquí unos ejemplos de los tweets más vergonzosos de este personaje. Llama dictadorzuelo al jefe de Estado de Venezuela, ladrón. Anuncia además que esta organización se ha desvirtuado de una organización intergubernamental donde el secretario general trabaja con los factores más extremos del Congreso estadounidense. Hay allí la participación el 12 y 13 de mayo del año 2016 en un foro donde abiertamente el expresidente Uribe, expresidente de Colombia, llama a la ocupación del territorio venezolano por un ejército extranjero. Muy grave realmente este tipo de actuación. Además, el secretario ha sostenido que podamos contabilizar solamente entre 2016 y 2017 26 reuniones con la oposición venezolana, de los cuales el 57% ha sido con los militantes de Voluntad Popular, facción de la ultraderecha extremista violenta en nuestro país. Bueno, acá hay unos datos que son fuertes. En los últimos 10 días, bueno, desde el viernes pasado, 10 días para atrás, 73% de los tweets de Almagro referidos y contra el gobierno de Venezuela. Llamando además, utilizando por ejemplo una palabra como dictadorzuelo. Yo que soy periodista y no soy nadie, ni se me ocurre ponerle dictadorzuelo, por ejemplo, a Macri en Twitter, porque es como... ¿Cómo se...? Fue elegido democráticamente, claro. Utilizar esa terminología siendo secretario general de BEA ya es una actitud absolutamente militante. Aparte, si utilizamos el término dictador para presidentes electos, ¿qué palabras nos quedan para decir para verdaderos dictadores, para verdaderos... ¿Y cuántas veces vos pusiste de Uribe dictador? Nunca. En Twitter? Jamás. Y sos periodista, si lo decís nadie va a decir nada. Jamás. Imagínate si tenés la responsabilidad de ser secretario general de la OEA. Pero lo que Usted pasa, que es nuestro experto en relaciones internacionales, ¿no? Lo que pasa, como usted dice, es militante, y no se olvide que la anterior semana también hablábamos y mostrábamos las imágenes que está reunida con el representante de la derecha mediática venezolana, haciendo o leyendo una carta y la tiene a su diestra, y bueno, es una cosa que llama la atención. Ahora, y obviamente, usted dice, ¿no? Es como un militante más. Pero Utiliza las mismas palabras que utiliza la gente de la lo estoy derecha. repitiendo siempre, pero me llama mucho la atención que un secretario general de la OEA entre... Y aparte dijo cuando se reunió que hizo la conferencia de prensa en Washington encabezada por Lilian Tintori, él dijo que de la dictadura se sale con elecciones y dio una serie de ejemplos de dictadores latinoamericanos completamente sanguinarios que sí rompieron con el orden constitucional. Me parece que Ahora, cruzó otra línea, ¿no? pero tiene evidentemente una luz verde para hacer todas estas cosas. Sí, claro. No está actuando porque... Yo digo porque analicemos esos datos. Desde que asumió Luis Almagro, se van a cumplir en mayo 2 años, 1 de cada 5 tweets fueron sobre Venezuela. En los últimos 10 días, decía Delcy Rodríguez, la canciller, el 73%. Analicemos qué pasaron en los últimos 10 días. Las terribles inundaciones en el Perú que dejaron más de 100 muertos. Además de que la OEA tiene dentro de su seno a 33 países. Pero podríamos decir que eso no es político. Podríamos decir. El asesinato de dos periodistas en México. Periodistas. Por investigar narcotráfico, por lo menos una. Un año del asesinato de Berta Cáceres, la dirigente ambientalista hondureña. ¿Eso no mereció ningún tuit? Habría que... No, sí tuiteó sobre el respecto, pero digo para entender que solo el 17%... una rayita, sí. Perdón, el 27% ya... Después hubo nuevamente asesinatos de líderes sociales en Colombia. A raíz del repliegue de la FARC se han producido, sobre todo en la región del Cauca, asesinatos de dirigentes, claro. Y dirigentes también hay sociales, ¿no? Hay persecución en Honduras a los dirigentes al estilo de Cáceres, ¿no? Porque también están siendo como casados en algún momento. Bueno, para decir una buena de Almagro, se pronunció sobre Milagro Sala. Sí, dijo que su detención es inadmisible.
como que dicen, una de cal por las que van de arena. Una por 3 millones del otro lado. Por eso es 73% sobre Venezuela. Es el dato fuerte. Dale, sigamos con Delcy Rodríguez. En 1962, una situación similar a la que está ocurriendo hoy se vivió en la región. Un cónclave inmoral decidía la exclusión de Cuba por su naturaleza ideológica. A Cuba se le criminalizó y cercó económicamente, llevándola a un bloqueo que cuenta ya más de 5 décadas. Los errores históricos cometidos por ese cónclave inmoral, como bien lo denominó el comandante inmortal Fidel Castro Ruz, costaron al pueblo cubano sufrimiento, penurias y angustias que provocaron, contrario a lo que se pretendía desde el Ministerio de las Colonias de la época, una historia de resistencia y dignidad como nunca antes se vio en pueblo alguno de nuestro continente. Nuestro homenaje eterno al pueblo de Cuba por su resistencia, por su dignidad, por su valentía, por su coraje, frente a esas pretensiones que hoy pretenden también venirse como fuerzas oscuras contra Venezuela. El silencio cómplice de la OEA avaló casi 50 golpes de Estado en la región desde su fundación en 1948, partida de nacimiento que nació manchada con la sangre del líder de Jorge Eliezer Gaitán, siendo los golpes más destacados el organizado por la CIA contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, el cruel y sangriento golpe de Estado de Stroessner en Paraguay, el golpe contra el presidente João Goulart en 1964 en Brasil, en 1973, en la democracia más antigua de nuestro continente para el momento, Augusto Pinochet derrocó de manera sangrienta a nuestro amado presidente Salvador Allende. La OEA nunca condenó, tampoco abiertamente, el golpe contra el comandante Chávez en el año 2002. En el año 2011, ante el golpe parlamentario de que fue víctima Fernando Lugo, este ciclo de oprobio y humillación cierra también en el año 2016 con uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia, el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. La OEA avaló abiertamente en 1954 la invasión a Guatemala, en el 61 la invasión frustrada a Cuba, en el 65 apoyó la invasión a República Dominicana, en 1983 apoyó la invasión a Grenada. Todas estas cometidas por Estados Unidos con el visto bueno o silencio cómplice de la OEA. Esta organización ha hecho caso omiso a la represión de gobiernos neoliberales contra los movimientos populares, progresistas y de izquierda, así como ante el asesinato de miles de dirigentes campesinos y populares y activistas de derechos humanos. Bueno, qué repaso histórico, ¿no? Contundente. Pero, ¿es igual ahora la OEA que antes? ¿Responde a los mismos intereses? Pero este debate se dio en los procesos de cambio. Correa fue el principal impulsor. Dijo, vámonos de la OEA. ¿Y por qué no se...? Yo creo que definitivamente la OEA no es la misma, naturalmente, porque hay como... Hubo un cambio, pero está demasiado atada, me parece a mí, Naciones Unidas, OEA, los organismos supranacionales, a quién la dirige. Quien la dirige puede quizás... podríamos decir que la OEA, no es lo mismo ahora que cuando estaba insulsa. No, claro que no. Y además usted decía, hay una cosa, un factor es el quien paga, quien pone el funcionamiento estratégico. Pero Insulsa tenía una acción muy diferente, entonces depende más de la persona que la dirija, digo en estos últimos años, ¿no? Porque antes siempre fue, como dijo Fidel, el Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Pero cuando llegan los procesos de cambio, tienen que acomodarse un poco. Porque corrían el riesgo de que los países se vayan. Claro, obviamente actuaron mucho más diplomáticamente. Y obviamente el proceso de los países que salen, como Venezuela, el cambio en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, plantean otra fisonomía en América Latina. En todo Ahora, caso... perdón. Sucede que
como que se está desbaratando ese proceso de cambio. Argentina, Brasil, Ahora, hay México. una cosa, Lord, que ya que venimos pensando en voz alta estos minutos. La OEA tuvo que adaptarse cuando la izquierda y el progresismo se hizo fuerte en la región. Cuando vuelve la restauración conservadora, evidentemente el accionar de Luis Almagro es una representación del avance de la derecha en la región, y ahora, bueno, de nuevo nos sacamos la careta porque ya vamos a la ofensiva de nuevo. Sí, igual hay que reconocerle a Insulza que No, Insulza fue... condenó los golpes de Estado. Insulza le sacó la mugre a la CNN. A la CNN cuando- muy fuerte. Podríamos recuperar eso, ¿no? Con Chávez, fue muy contundente, creo que con En Bolivia. el café CNN, en el programa de la mañana, Sí. Bueno, Tuvo con Carlos Montero. su lado Bueno, político, digámoslo así. podemos decir, digamos, que Insulza además es un militante político de la línea allendista, resistió la dictadura, digamos, hay que reconocer también su historia. estaba leyendo un poco la historia de la expulsión de Cuba, que siempre es, en los términos que se hizo, siempre llama la atención, ¿no? 1962, Cuba fue expulsada en la octava cumbre de Punta del Este, el 31 de enero de 1962. Fue cuando fue Exactamente. cuando fue el Che, hubo un atentado en contra del Che. La votación se produjo con... se abstuvieron de votar a favor de la expulsión Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. La Bolivia de Víctor Paz Estensoro. Decía la resolución que la adhesión de Cuba al marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano y que el alineamiento de Cuba con el bloque comunista rompía la unidad y la solidaridad continental. Menuda paradoja, ¿no? Esa terminología. Que el gobierno de Cuba, identificado con el marxismo-leninismo, era incompatible con los principios y objetivos del sistema interamericano y que esta incompatibilidad excluía al gobierno de participar en ese sistema. Y es interesante porque después vino todo el plan Cóndor y las dictaduras, los militares, los desaparecidos, y no pasó nada en la OEA. No, claro que no. Impresionante. Bueno, eso podemos decir que pasó hace mucho, pero... No, en términos históricos Bueno, pasó ayer, ¿no? Pasó ayer. Bien, bueno, esa es la OEA, por eso en el inicio de este siglo XXI hubo una fuerza o un ímpetu tan fuerte de los gobiernos progresistas y vámonos de la OEA. No se pudo llegar a... No hubo un acuerdo para formalizar esa intencionalidad. Pero bueno, por ahí también explica el nacimiento de la CELAC, promovido por el bloque del ALBA y principalmente por Hugo Chávez, para tener un organismo de integración hemisférico sin la participación de Estados Unidos. Y Canadá. Bueno, vamos a ver y escuchar a Diego Pari, el representante de Bolivia. Expresamos nuestra preocupación por las graves denuncias vertidas en el seno de este Consejo Permanente sobre los planes intervencionistas y golpistas promovidos por los poderes extraterritoriales con intereses políticos claramente identificados y usando la OEA como mecanismo para este plan. Los gobiernos de los pueblos de las Américas no podemos aceptar ni ser cómplices de un plan intervencionista como el que se denuncia el día de hoy. Nuestros pueblos han luchado por construir nuestras democracias y hoy, pues, nuevamente el interés imperial, bajo sumisión de algunos estados, intenta derrocar gobiernos al viejo estilo del pasado, utilizando a la OEA para justificar las intervenciones militares y de esta manera generar un quebrantamiento de las democracias de nuestros países. Queremos dejar en claro que las opiniones vertidas y los documentos publicados por el señor Almagro no representan la opinión de nuestro país y consideramos que tampoco representan la opinión de la Organización de los Estados Americanos. Es lamentable que una organización como la OEA, motivada por las acciones golpistas de su secretario general, sea parte del conflicto y no parte de la solución.
Creo que solamente con la decisión y los esfuerzos de los Estados seremos capaces de salvar a esta organización, que finalmente es de los Estados, pero otros poderes deciden más que los mismos Estados. Ahí está el representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Pasamos ahora al de Nicaragua. Adelante, Nicaragua. Que el gobierno de Nicaragua considera inadmisible toda la campaña de hostigamiento y desestabilización que se realiza en contra del gobierno de Venezuela, tendiente a generar de nuevo un golpe donde ya se produjo otro golpe, el 11 de abril del 2002, en contra del presidente legítimo de ese entonces, comandante Hugo Chávez Frías. Ese golpe fue desmontado por el pueblo el 13 de abril del 2002. Hoy se pretende generar un golpe de Estado progresivo en esa nación, en contravención de la naturaleza y propósitos de la Carta de esta organización. La mejor ayuda que se le puede brindar a un Estado, en este caso a la nación bolivariana, es respetar su soberanía, su proceso de diálogo interno desarrollado desde sus históricos compromisos soberanos con las libertades y la democracia, y respetar a ese pueblo y gobierno hermano en sus búsquedas, propósitos y soluciones. Exhortamos a los países miembros de esta Organización de Estados Americanos al buen juicio, a la cordura y al fortalecimiento de las acciones respetuosas que deben de primar las relaciones entre los Estados, encaminados a preservar la paz, la seguridad y la estabilidad de los países del hemisferio. Reiteramos una vez más nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno venezolano, saludando desde aquí a ese querido pueblo de Bolívar, el Libertador, y del comandante eterno Hugo Chávez Frías, que hoy libran una batalla más por la paz con su presidente, el hermano Nicolás Maduro. Fíjate esto que publica Erika Ortega Sanoja en su Twitter, que es una periodista venezolana, bolivariana. A la corresponsal de Russia Today en Caracas. Esa era la corresponsal Sí, de Russia Today. sí. Senador Marco Rubio, nuestro amigo Marco Rubio, de la mafia anticubana de Miami, financiador del equipo legal del terrorista Luis Posada Carriles, amenaza Marco Rubio a República Dominicana, Haití y El Salvador con quitar subvenciones de Estados Unidos si no votan contra Venezuela en la OEA. Esa es la movida diplomática que se está haciendo ahora. Claro, porque recordemos que en algún momento cuando Almagro quiso activar la Carta Democrática, varios países le salieron al paso y le dijeron que no, y obviamente tuvo que retroceder. Aparte son 3 países que votarían en contra del pedido de Almagro. Por eso Claro. la presión económica que se está planteando Bueno. de ese señor Rubio. Habla conservador y amigo y pana de Trump. Bueno, me quedé callado un poquito. Seguimos, Mariano, dale. Diosdado Cabello, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, también se refirió a Almagro y sus intenciones. Una actitud absolutamente injerencista, solicitar ante la OEA que Venezuela, se ha tratado el tema Venezuela. Todo esto tiene que ver con la política que ha llevado Almagro desde hace bastante tiempo contra nuestro país. Una política de odio, una política de revancha contra nuestro país. Vaya usted a saber las motivaciones más allá de su genuflexión ante lo que diga el Departamento de Estado. Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza absolutamente cualquier intento que desde la OEA se haga contra nuestra patria. Lo rechaza. Y apoyamos rotundamente las decisiones que pueda tomar el compañero presidente Nicolás Maduro y la Cancillería. Bien, acá tengo una declaración de respaldo a Almagro. 22 expresidentes respaldamos completamente el informe de Almagro sobre Venezuela y llamamos a la OEA a salvar la democracia en este país hermano. 22 expresidentes. ¿Quién lo dice? Un amigo suyo, Lorán Toni. Hay uno de cachetitos. Tuto Quiroga. Que es uno de los firmantes. De hecho, Sí, el obvio. tuit, entre los tantos tweets que publicó hoy Luis Almagro en su cuenta oficial, el que encabeza, el que destaca, es este apoyo de los 22 expresidentes.
Bueno, vamos de la derecha. Vamos con una más mientras trato de leerle, que está muy chiquita la letra, quiénes son los expresidentes. Ahí está Laura Chinchilla, Pero vamos, Uribe. avancemos. Que Vamos a ver un informe de Cuba hoy, justamente sobre Almagro. Lo del señor Almagro con Venezuela ya ni se sabe qué calificativo darle. Algunos hablan de obsesión, de cruzada, de chantaje, pero la historia se repite y los cubanos la conocemos bien. Ataques a la institucionalidad de un país, a sus principales dirigentes, desconocimiento de su constitución y su soberanía, guerra mediática para visibilizar supuestas violaciones de derechos humanos y falta de libertades democráticas. Resultado final, aislar un país, desconocer su derecho a seguir el camino elegido por su pueblo e incluso justificar una posible intervención militar extranjera. Almagro y sus secuaces le molesta el liderazgo de Venezuela, su firmeza y su ejemplo. Lo que no dice, ni puede, ni le permiten decir es que el gobierno bolivariano solo en 2016 llevó la inversión social a la cifra récord de más del 71% de su presupuesto, derrotó el desabastecimiento y entregó más de 350.000 viviendas para llegar casi al 1,5 millones entregada por la revolución, por solo mencionar algunos ejemplos. Ahora, cuando se retoma la oleada de ataques de todo tipo, internos y externos, contra el proceso chavista, el representante de la nefasta OEA amenaza con invocar a una carta que de democrática nada tiene, mientras se reúne con personajes tristemente célebres de la derecha entreguista de Estados Unidos y otros con los que solo pretende ponerle rostro a las calumnias contra los procesos progresistas del continente. Así no, señor Almagro. Venezuela se respeta. Latinoamérica y el Caribe, gústele o no, ya no somos los mismos. Y sí, somos uno solo. Bueno, fuerte está la cosa, ¿no? Muchas declaraciones de ida y vuelta. Claro, y lo planteamos como un posicionamiento mediático, un posicionamiento político que busca, lo que decía Diosdado Cabello, vaya a saber las intenciones, aunque podemos intuirlas, de causar el malestar con Venezuela. Algunos presidentes le agrego a la lista que apoyan a Almagro. Tuto estaba primero. Okay. Ricardo Lagos, de Chile, Luis Lacalle, de Uruguay, Felipe González, de España, Vicente Fox, de México, Fernando de la Rúa, argentino, Laura Chinchilla, Alfredo Cristiani, de El Salvador, Felipe Calderón, de México, Aznar y Oscar Arias. No parece acá Tuto, che. Por ahí debe estar. Bueno. Interesante. Fernando de la Rúa, responsable de 33 asesinatos durante las rebeliones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Impresionante, ¿eh? Jamil Maguad, de Ecuador, el líder del feriado bancario, junto a la confiscación de los ahorros de los ecuatorianos. Junto al candidato de Estados Unidos a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso. Mireya Moscoso, de Panamá, Pastrana, de Colombia, Piñera, de Chile, Tuto, de Bolivia. Y Álvaro Uribe cierra la lista. Bueno, unita más, ¿qué tenemos? ¿Nos pasamos a México? México, porque en los últimos 10 años se han registrado 40 asesinatos mediante abatimiento, digamos decir, con disparos. Son más de 55 los asesinados, pero 40 de ellos de esta manera. Y han ocurrido estas últimas semanas 2 asesinatos de periodistas mexicanos, y que parece que la CIP y otros sectores democráticos no les preocupa tanto. El pueblo callado jamás será escuchado. Cuando se agrede, se lesiona, se hiere o se mata a uno de nosotros, se está agrediendo al mismo tiempo el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho de todos a la libertad de expresión. Y por eso demandamos justicia y le exigimos a esta Procuraduría inútil, a este gobierno federal inútil, a los gobiernos estatales que no han podido resolver casi ninguno de los crímenes de nuestros compañeros, que den una respuesta, que demuestren verdaderamente de qué lado están. Exigimos una sola cosa para Miroslava y para todos nuestros compañeros asesinados a lo largo de muchos años. Exigimos justicia. ¡Justicia! ¡Justicia!
Estábamos buscando declaraciones en el tuit de Almagro sobre los asesinatos de periodistas en México. No encontramos, en principio. Tal vez existe. No, bueno, parece que no. Y todos le critican lo mismo en las redes sociales, que Almagro no dice nada de los periodistas asesinados en México. Sí, y le reclaman su obsesión patológica con Venezuela. Bien, pasamos a Ecuador, donde se libra otra fuerte batalla geopolítica en los próximos días. Al final tenía que haber un debate entre los candidatos. Sí, entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, organizado por el Sindicato de Maestros del Ecuador. Este sindicato denunció que ante los diferentes cambios y el intento de violar cuáles eran las reglas de ese debate por parte de la campaña electoral de la Alianza Creo, de Guillermo Lasso y Páez, se suspendió ese debate y Lenín Moreno criticó al candidato, como dice el comandante de los Estados Unidos, en el Ecuador. Bueno, las expectativas, como yo siempre había manifestado, son el de poder nutrirnos mutuamente de aquellas ideas que tenemos acerca del Ecuador profundo y lo que hay que hacer con el país. El candidato ha manifestado que no se va a sentir muy cómodo, el candidato opositor, el candidato de la banca, ha manifestado que no se va a sentir muy cómodo en el diálogo porque dice que el moderador no es su amigo, que el público tampoco es muy afecto a él. Yo quiero recordarle que cuando el diario El Comercio, que no es un diario precisamente favorable a mi candidatura, lo puede ver usted en los artículos y también en los editoriales, propuso el diálogo, yo enseguida acepté. Y cuando propusieron que sea el licenciado Gonzalo Ruiz, el moderador, que tampoco es propiciador de nuestra candidatura, yo lo acepté. Y el diálogo fue llevado con la altura que se requería y creo que el resultado fue muy positivo. Así es que decirle al candidato Lasso que no espera únicamente que siempre todos los vientos le sean favorables, también hay que saber salir de situaciones más difíciles. ¿Cuáles serán los temas que se tratarán, que se abordarán? Bueno, ahí está la batalla de Ecuador, no nos queda tiempo para darle más profundidad, pero seguimos mañana. Vamos al tema Chile y los 9. Me dicen hoy que, vamos a dar la tapa por favor, que según la acusación que les están haciendo en Chile, podrían pasar entre 20 y tendrían una condena de entre 20 hasta 28 años. Molestia de Cancillería con Interior por manejo de detención de militares y aduaneros bolivianos. Interior sería como el Ministerio de Gobierno aquí. Lo que dice Cancillería era que su opción, es decir, lo que cuando fue informado de esta detención, era que fueran devueltos, es decir, y mandar una nota de protesta a Cancillería boliviana. El argumento era que si se hacía lo que terminó haciendo Interior, que era dando parte a la justicia y a Carabineros, lo que termina pasando es que Bolivia iba a tener una opción de seguir hablando respecto a la actitud de Chile y el tema del mar, que se le iba a dar como mayor trascendencia lo posible, por eso ahí, y también el Mercurio de México en su edición dominical, además de La Tercera, es decir, los dos diarios más importantes de Chile dieron cuenta de este choque dentro del gobierno de Bachelet. Claro, porque la idea de la Cancillería, Muñoz, era agarrar y botarlos más así, y que la cosa quede... Que es el procedimiento habitual, en general en fronteras sobre todo muy difusas, donde no está claro dónde están los límites, que realmente si te pasaste al otro territorio, la patrulla del lugar te conduce hasta la frontera. En ambos casos, ¿no? Claro. Y además esto se le complica más a la Cancillería por el mismo hecho que sufrieron los compañeros de Bolivia TV, que no se permitieron hacer su trabajo. A una la dejan entrar como turista y al otro compañero lo devuelven inmediatamente. Bueno, está muy caliente la cosa. Mientras tanto, Chile se prepara para elegir presidente. Noviembre de este año. Y está el señor Insulza, el señor Lagos por ahí y Piñera. Y el senador independiente Alejandro Guillier también, que es el que está peleando palmo a palmo con... Pero ¿quién va a ser candidato? ¿Cómo se va a definir la candidatura? De la derecha es Piñera. ¿Cómo se va a definir la candidatura del espacio del
Siempre hay internas. Es decir, el candidato a la democracia... Hubo el caso, por ejemplo, en la primera elección de Bachelet, no hubo internas porque estaba muy adelante las encuestas y la democracia cristiana decidió no hacerlo. Pero si no, en general hay elecciones internas entre los diferentes aspirantes de los partidos que conforman la nueva mayoría. Muchos indican que va a ser una elección si hay reforma política y con el descreimiento de la sociedad... hay una crisis de representación muy profunda en Chile, puede ser el espacio para nuevos movimientos políticos y sociales. Bueno, este fin de semana hubo manifestaciones por el tema de las AFP, de los fondos de pensiones privados, y salieron a la calle 2 millones de personas. Tenemos una notita, pero no va a dar tiempo de verla. Pero vamos a lo que significa el nivel de movilización que hay, ¿no? En un país de 18 millones de personas, que en todo el país se movilicen 2 millones de personas, muestra... digamos que hay elementos de la política chilena que generan una adhesión y una cohesión popular de dimensiones impresionantes. Y tomando en cuenta el hecho de que muy pocas veces se moviliza Chile en ese tipo de cosas, ¿no? Suele haber cierta indiferencia, pero en este caso en particular se muestra 2 millones, ¿no? Movilizados en todo el país. Una escenita de lo que pasa en la campaña de Piñera. Ahora sí, vamos. 1, 2, 3. ¡Atención, chileno corazón! ¡CHI! ¡Dale! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Es una repetición, ¿no? Le puse de repetición para que se escucha que con el Viva Chile también se escuchó fuertemente y Pinochet. En este estilo de campaña muy a la americana que hizo Sebastián Piñera en el lanzamiento de su candidatura, es decir, en el centro del escenario, con un marketing político muy al estilo estadounidense. Dame algo para despedirme que no nos tengamos que ir con Pinochet, Lor Anthony. A ver, veamos. ¿Tiene algo ahí, señor director? Vámonos a la nota número 11 y a propósito le invito a que preste atención a Maduro. Básicamente esa notita. ¿Al presidente o a nuestro camarógrafo? Nuestro camarógrafo. Vamos con la notita. A muchos años luz de la Tierra se pueden descubrir mundos extraños, formas de vida desconocidas y nuevas civilizaciones. Aunque esto está todavía un poco lejos, de momento nos quedamos en Marte. La cámara HiRISE de la NASA ha estado tomando fotos de alta resolución de la superficie del planeta durante 12 años. El fotógrafo finlandés Jan Frodman, trabajando durante 3 meses, ha hecho que 50.000 imágenes en movimiento nos hagan sentir infinitamente lejos, como si estuviéramos descubriendo un futuro lejano. Como si estuviéramos mirando a través de una nave espacial, flotando entre cráteres y valles, escalando picos de montañas, en busca de agua y vida. Está medio sequita la cosa. Y por eso queremos mandarlo a Maduro, con su carpita y toda la cosa. ¿En serio el hombre piensa que va a colonizar Marte? Y es dentro de este sistema solar es el único que puede, ¿Pero y qué hace puede generar las condiciones de habitabilidad. Lleva regadera, Maduro. con tu carpita. Pero bueno, un lotecito por ahí, a mí me pareció es en ese cráter que te va a ir bien. A lo mejor alguno ve el programa en YouTube dentro de 500 años y dice, mira el tonto ese, ¿no? Pero me parece medio raro, ¿no? Una sequía terrible. ¿Qué vamos a hacer ahí? Dicen que hay agua subterránea. Bueno, lleva también entonces una bomba, una excavadora, bueno, taladro. No sé, qué sé yo. Veamos... La retroexcavadora, claro. Bueno, Lor. Que le haya bonito. Espero que le haya gustado. Doctor, excelente. Vamos a Marte, esto está complicado acá también. Bien, abrazo, hasta mañana. A la República Bolivariana.
Por lo tanto, Venezuela convocó una reunión extraordinaria el día de hoy para pedir que se suspenda la reunión de mañana y para sentar posición sobre este accionar de la OEA contra Venezuela. Excelente, empecemos a repasar las declaraciones de Delcy Rodríguez, por favor, que, para quienes no saben, es hija de un histórico dirigente de la izquierda venezolana que fue torturado y desaparecido en los años 70. Vamos. Y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar y a ellos honramos la precedencia histórica que significó para los pueblos de la Patria Grande el concepto del proyecto bolivariano. Hay dos modelos contrapuestos, hay dos modelos antagónicos en el seno de la organización. El proyecto bolivariano, basado en la unión de la Patria Grande, basado justamente en la defensa y la profundización de la independencia y la soberanía de nuestros países, y un proyecto expansionista territorialmente, culturalmente, militarmente, mediáticamente, desde el hegemón del norte. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, alertados por las graves acciones que desde la Organización de Estados Americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro, por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Los pueblos del mundo deben conocer cómo llega este oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica, quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro... Con La Chicana iniciamos una nueva semana, enojo con los medios, a través de la pantalla de La Vía Yala, con mi doctor Jefe Lor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes del otro lado? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Esperemos que bien. ¿Ustedes han triunfado? Como siempre. Decí que sí. Como siempre. Decí que sí, a vos te lo digo del otro lado. Decí que sí y vas a triunfar, vas a ver. La palabra condiciona, siempre. Hay que tener tirar ondas positivas y generar ondas positivas, porque si no nos vamos todo al tacho. Bueno, empezamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Últimos días. ¿Cuándo cierra la campaña en el Ecuador? Pasado mañana. Miércoles. Miércoles. Actos de cierre. Ya están haciendo actos en diferentes ciudades de ambos candidatos, pero sí, el miércoles oficialmente se deja de hacer campaña, el jueves va. Silencio electoral. Hace muchas semanas que venimos hablando de Ecuador y de Venezuela. Y de Argentina y de Brasil. Casi nada de Perú. Casi nada de Colombia. Pero hemos también puesto en escena mucho del proceso de paz también. Bueno, qué bueno tener este espacio para poder
charlar un poco de temas internacionales, ¿no? Nos ayuda, porque obviamente estamos viendo una coyuntura en la cual la derecha quiere retomar y, bueno, Ecuador y Venezuela. Yo siempre fui de derecha, siempre. ¿Sí? ¿Usted de derecha? Siempre. Escribe con la derecha. Siempre fui de derecha, Macri, Temer, son mis... Atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Luis Almagro asumió funciones el 26 de mayo del año 2015. Apenas 15 días más tarde, inició sus ataques y agresiones contra Venezuela. Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país. Se iniciaron acciones dirigidas a fomentar un bloqueo financiero contra nuestro país. Se cartelizaron las exiguas fuerzas productivas privadas de Venezuela para boicotear la comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. Se profundizó el contrabando de extracción de bienes esenciales a la población hacia Colombia y se manipuló con un marcador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense en la frontera con Colombia. Esta agresión multiforme económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado. Ahí estaba Delcy Rodríguez. Algo me pareció interesante, que es cuando contaba que Maduro ya le había máximos representantes. No, así. no, si no me lo recuerdo, usted se fue con Trump. Me fui a hacer la campaña Trump, con Evelyn Matei, con Temer en Brasil también dimos el golpe, destituimos al obispo Lugo, al falso comunista Zelaya, que nos engañó, miembro de la oligarquía, y se nos dio vuelta. Ahora la mujer tiene serias posibilidades de ganar la candidatura, la presidencia. Xiomara Castro. Sí, por el Partido Libre, bueno, ya estuvo cerca en la anterior elección. Lo que dejó el proceso del golpe de Estado de 2009 contra Mel Zelaya en Ecuador fue el crecimiento de una masa de izquierda organizada que no tenía una vertiente política. Siempre los partidos, el Partido Nacional y Conservador se repartían el poder, y de repente empezó a terciar todos esos grupos de campesinos, de sindicalistas, de sectores obreros, de sectores de los pueblos originarios que no estaban representados, y el catalizador fue Mel Zelaya llegando como un terrateniente al poder y torciendo, dándose la vuelta ahí mismo, digamos, generando un montón de políticas que determinaron ese golpe de Estado. Bien, hablemos de Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasó hoy? Vamos a ver varios fragmentos de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Sí, porque a instancias del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mañana martes habrá una reunión del Consejo Permanente para definir la situación en Venezuela, ya que este funcionario quiere aplicarle la cláusula democrática